Bien, en un video anterior de SketchUp básico veíamos los comandos de edición de mover, girar y escalar aplicados a objetos completos. Vimos cómo bloquear ejes también, cómo elegir ejes de giro y las distintas alternativas de escalar en un sentido, en dos o en tres. Esos mismos comandos los podemos aplicar a partes de un objeto. Por ejemplo, desplazar un vértice o desplazar una arista. Voy a elegir una arista cualquiera o girarla. Supongamos que bloqueo con el eje rojo o con el eje azul. Por supuesto, el resto de la geometría se adapta a la transformación que estoy haciendo. También podría hacerlo con una cara. O escalar. Recordemos las diferencias entre apretar la tecla control que mantiene el centro o que quede fijo el punto opuesto. Si lo tomo del vértice que sea proporcional en los tres ejes X y Z, o si mantengo apretada la tecla Shift, como puedo independizar y escalar en X y Z de manera diferente. Bien, todo eso entonces lo puedo aplicar a partes de un cuerpo. Vamos a ver otros comandos de edición que están presentes en un plugin, Fredoscale. Cómo instalar plugins también está en ese video de SketchUp básico. Bien, diferencias, hay un comando para escalar, en este caso, diferencias importantes. Bueno, ahí ya dependerá de si tengo agrupado o no un objeto y si está alineado o no con los ejes X y Z. En estos casos los cuerpos no están agrupados. Sabemos que si se van a tocar los cuerpos, tengo que agruparlos si no quiero que se me peguen o se me suelden partes de un cuerpo con otro. Eso también está explicado en SketchUp básico. Si yo voy a escalar este cuerpo, ya habíamos visto entonces las alternativas. Estando alineado con los ejes X y Z no me genera problemas. El problema es cuando tengo un cuerpo que está girado, porque la caja contenedora para el escalado siempre se muestra alineadas con X, Y Z si es que el objeto no está agrupado. Si está agrupado depende qué es lo que agrupé. Si yo agrupo este cuerpo, se va a seguir mostrando alineado con X, Y, Z. Si agrupo este cuerpo mantiene como parte de su composición, de su conformación, la alineación de los ejes X y Z, de manera que cuando yo lo gire, la caja se mantiene alineada con ese cuerpo. Pero para eso tengo que tener la precaución de agruparlo teniéndolo alineado con X, y Z. Volvemos a explotar todo. Este comando de escalar de Fredoscale lo que hace es esté o no agrupado y esté o no alineado con los ejes, lee los límites de la caja contenedora de la geometría que seleccioné y alinea los puntos de pinzamiento con esa caja. Entonces ahora puedo escalar en este sentido, cosa que con este scale no podía hacerlo en el sentido de las caras de la pirámide, sino en el sentido de los ejes rojo y verde, X e Y. Entonces en este caso se mantiene también lo que decíamos respecto a la tecla control, o si lo tomo desde un vértice, la posibilidad de manteniendo la tecla Shift apretada, independizar
el escalado en X, Y Z. Otra herramienta que tiene este plugin es el tapering. El tapering lo podríamos denominar como reducción o ampliación, es un cambio de escala, pero no de la caja completa, sino de una de las caras de la caja contenedora. Por ejemplo, podría tomarlo de acá y ampliar, se inclina la geometría, se amplía la cara superior de la caja contenedora, si aprieto la tecla control, no se mantiene fija la cara opuesta, sino que se mantiene fijo el centro y puedo ampliar o reducir la geometría. Por supuesto lo puedo tomar de distintas caras, ¿no? Cualquiera de las tres direcciones del espacio. Bien, y la otra opción es el sharing, que la traducción sería cizallamiento, como una cizalla es una deformación en realidad que se genera. Lo que hace es desplazar la cara de arriba de la caja contenedora para un lado o para el otro. Si lo tomo de acá será en el otro eje. ¿Está? Siempre son los ejes de la geometría que yo he tomado. Si lo tomo con este, son los ejes de la geometría que seleccioné, no los ejes del sistema de coordenadas. Si aprieto la tecla control, tengo las variaciones de que se mantiene el centro fijo y se desplazan las dos caras extremas, o vuelvo a apretar control, se desplaza esta cara y se mantiene fija la cara opuesta. La misma lógica que para el escalado. Por último de este plugin, que tiene varios comandos más, dentro de lo básico que estamos viendo, vamos a ver el stretching, que lo que hace es estirar, ¿tá? Pero a diferencia del escalado, que si yo escalo, por ejemplo, en este sentido, se deforma proporcionalmente todo, se modifican las pendientes de estas caras, se ensanchan estas patas que tiene el cuerpo, se ensancha la abertura central. Con este comando stretch, yo me acerco a los puntos de pinzamiento y me muestra el plano de qué área va a ser la que se estire del cuerpo. No se estira todo proporcional, sino que en este caso las caras que están cortadas por este plano que ahí se está viendo en amarillo. De manera que de esa forma se modifica la geometría. Si yo me acerco al plano, lo puedo desplazar y hacer que lo que se deforme sea la pata. Y si aprieto control, siempre mantiene fijo, digamos, lo toma simétrico en este caso, el centro queda fijo, a donde está puesto este plano va a estar puesto el otro, y la deformación que yo haga acá va a ser simétrica también en el otro sentido. Bien, eso en cuanto a este plugin de Fredo Scale. El otro plugin que vamos a ver no es para deformar geometría, sino para agruparla más fácilmente. Si vamos a agrupar cuerpos, recordemos lo que ocurre cuando las entidades se tocan, así que en este caso quiero que la pirámide no pierda integridad y lo mismo esta otra cuña, creo ese grupo, creo esto como grupo. Si yo quisiera, por ejemplo, que este cuerpo quede apoyado sobre esta cara de la pirámide, con las herramientas básicas de SketchUp lo puedo hacer, pero sería digamos, 2 o 3 operaciones distintas de desplazar, de girar según un eje, girar según el otro. Entonces, este comando, este plugin de alinear, me va a permitir marcar 3 puntos de origen, 3 puntos de destino, y ahí se van a alinear las entidades. El plugin se llama alinear. Como hay muchas extensiones, vamos a mostrarla. En ese plugin en ese video de SketchUp básico, ya vimos cómo se instalan. No voy a explicar eso, sino que
es nada más que para mostrar que de todos los que hay, podrían indagar algún otro, pero el que estoy mostrando ahora es este, que tiene el iconito con los tres ejes X, Y y Z. ¿Cómo opera eso? Selecciono el objeto, pongo alinear, marco los tres puntos, por ejemplo, vamos a tomar esto, el centro, este otro y este de acá. Esos tres puntos los marco ahora con esta cara. Puedo hacer, si le digo que sí, es una copia, me queda el objeto de origen y la nueva posición del objeto. Si me fijo, los tres puntos que yo había determinado, este y este eran los puntos de la cara inclinada, ahora quedaron ahí las dos caras alineadas. Si yo quiero desplazar, bueno, con las ayudas que ofrece SketchUp, podría bloquearme o desplazarme dentro del mismo plano, por ejemplo. Bien, con eso sumamos algunas instancias más para poder transformar una geometría o trabajar sobre los agrupamientos de manera más fácil, sobre todo en cuerpos poliédricos, cuando empiezo a tener caras inclinadas y que no tengo datos ciertos de esa geometría de ángulos de inclinación y demás, puedo prescindir de esos datos y trabajar con el plugin alinear de manera mucho más sencilla. Bien, vamos a ver ahora otros dos plugins que podemos utilizar para transformar geometrías ya existentes. Estos dos plugins los que permiten, uno es el TrueBend y el otro es el ShapeBender, lo que permiten es curvar una geometría que ya haya creado. En este caso, la geometría con la que voy a trabajar es muy elemental para que se comprenda mejor la naturaleza de las transformaciones que estamos generando. Primero, trabajan con grupos. En este caso yo ya lo agrupé. Importante el hecho de que trabaje con grupos, importante también en qué tipo de objetos, mejor dicho, qué ubicación de objetos utilizo para generar el grupo. Ya habíamos comentado que la posición de los ejes X e Y es uno de los datos que guarda el grupo al momento de generarlo. ¿Por qué es importante acá? Porque este plugin TrueBend que vamos a ver primero siempre trabaja tomando como referencia una línea paralela, es decir, el largo de los objetos que voy a deformar, puestos paralelos al eje X. Ese es el segmento que se va a curvar, va a mantener la longitud que tiene y va a curvar el ángulo que yo le indique. Lo puedo indicar en pantalla, lo puedo indicar por teclado, 180, Enter. El otro parámetro que puedo ingresar por teclado es la segmentación. Aquí estamos viendo la cantidad de segmentos predeterminada que el plugin utiliza, pero yo podría indicarle 5S, 5 segmentos. Vemos en ese caso como es el facetado. Sabemos que SketchUp no trabaja con curvas, siempre las curvas las faceta en una cantidad de segmentos. Si le pongo nuevamente 20 para que quede esto curvo, tengo el preview. Si estoy de acuerdo con esa transformación, Enter nuevamente y doy por terminado el comando. ¿Por qué es importante el tema de la orientación? Si yo esto lo exploto y lo giro, y ahora lo quiero curvar, lo primero que me va a decir es que no es un grupo o un componente. Si ahora creo un grupo, ya esta caja contenedora que me está marcando SketchUp me va a indicar cómo va a ser la transformación de este cuerpo. Por eso es importante el modo en que están ubicadas esas entidades. Volvamos para atrás. Si yo a esto lo agrupo estando así, y ahora lo giro, ya al crear el grupo con el objeto alineado con X e Y,
esa orientación de ejes quedó como parte componente de las entidades. Cuando yo ahora lo voy a curvar, me lo curva de acuerdo a ese eje X paralelo al eje X que estaba cuando generó el cuerpo. Bien, vuelvo para atrás. Importante entonces cómo opera este comando. Paralelo al eje X, mantiene la longitud del segmento que me está marcando subdividido y yo le asigno el ángulo entre el inicio y el fin del arco de curvatura. Bien, ese es uno de los plugins. El tema del facetado, importante. Vamos, en todo caso, si tengo, por ejemplo, una geometría de este tipo, ya lo tengo agrupado acá, 2, 4, 6, 8, 10, 11. En este caso tengo 11 segmentos, es decir, que si yo fuera a curvar esto para un lado o para el otro, está, vamos a poner 180 es hacia aquel lado, podría poner un ángulo negativo también, esa variable no la vimos hoy. Si coloco menos 180, esa será la alternativa. Bien, y podría asignar 11 segmentos. ¿Para qué asignar 11 segmentos? Para que cada uno de estos segmentos entonces se mantenga como recto. Yo hago que la segmentación coincida con la cantidad de módulos que tengo, de manera que elimino el hecho que esto sea curvo. Si en vez de 11, vamos a tomarlo de acá, vamos a volver a poner menos 180, ahí estamos, y en vez de 11 yo le pongo, no sé, 30 segmentos, y le doy Enter, valido con Enter. Ahora cada uno de estos segmentos es curvo. Si yo me arrimo acá y veo, percibo el facetado, si llego a colocar que me muestre la geometría oculta, vemos cómo está el facetado en este caso. Si yo contara la geometría oculta, voy a contar los 30 segmentos que puse entre las líneas de puntos que tengo. Por eso es importante el tema del facetado en función de la geometría que trabajo. Y el otro plugin, vamos a apagarlo, el otro plugin trabaja adaptando la geometría, tomando como referencia, ya la tengo dibujada acá, una línea recta y una curva, que esa curva en este caso son dos arcos de circunferencia, pero podría ser la curva que yo quiera de este lado. También trabaja con grupos, es decir, que tengo que agrupar. Cliqueo en la entidad, lo primero que me pide, leo acá abajo, una línea, single line, que es esta que está acá. Vamos a arrimarnos para verlo ahí me lo está leyendo, hago clic, me marca punto de inicio, punto de finalización, y ahora me pide la curva para deformar la geometría que tenía seleccionada. Tomo el cursor, cliqueo ahí, y ahí me hace un preview de cómo es esa geometría, cómo la dispone. Estoy viendo el cuadriculado de la forma original, donde estaba alineado con la línea recta, y cómo se deforma ese cuadriculado después adaptándose a la curva. Con la tecla del cursor yo puedo modificar de qué manera se va a adaptar. Cuando estoy conforme con el resultado, doy Enter
Y en este caso lo que hace es una copia, ¿está?, de la geometría. Vamos a ver que al curvar algunas inconsistencias por ahí acá en el borde se producen, que no terminan en una línea recta. No, bueno, es el resultado de curvar esta geometría. El software busca en ese caso el modo más que cree más conveniente o más apropiado para deformarla, haciendo que esa línea recta se adapte a esta línea curva.